Estamos en medio de una serie llamada Dios nunca dijo eso, hablando de dichos que nosotros a menudo decimos y le damos crédito al Señor Jesucristo o Dios de haberlo dicho y generalmente, en todas estas ocasiones en esta serie estamos hablando de dichos que nosotros le damos crédito a Dios que realmente Dios nunca dijo. Y es importante que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando tú y yo pasamos, y eso es una de las mentiras más grandes en este mundo y especialmente en este país hoy en día. El enemigo quiere que nosotros pensamos que tú y yo podemos crear nuestra propia verdad. Que lo que es verdad para mí quizás no es verdad para ti. Eso es una mentira del enemigo. Que yo puedo crear mi propia realidad y yo puedo ser quien quiero ser y tú puedes ser quien. Pero la realidad es que eso no es la verdad. Y como dice Dios a través del profeta Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros, para vivir en bendición, es importante que vivamos según la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y para vivir según la verdad y la palabra de Dios es muy importante que nosotros sepamos lo que diga la palabra de Dios y que vivamos según lo que dice la palabra de Dios. George Barna hace estudios, estadísticas a través del país y él ha descubierto que cada vez más Estados Unidos es bíblicamente analfabeto. En otras palabras, con cada generación, Estados Unidos, el país, se está abandonando la palabra de Dios con más y más frecuencia. En otras palabras, nuestros hijos conocen menos de la palabra de Dios que nosotros supimos. Y los hijos de ellos, a menos que nosotros sigamos haciendo lo que estamos haciendo hoy día, aquí y con los niños arriba, ¿cómo van a saber la verdad para vivir según ellos, según la verdad? Hechos 17:11 dice, ahora bien, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con gran avidez y examinaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era cierto. Mira, Dios dice que la iglesia y los bereanos eran más nobles que la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque no tomaban lo que Pablo predicaba como verdad, sino que ellos tomaban lo que predicaba Pablo y iban y estudiaban las escrituras para ver si Pablo había dicho lo correcto. Y nosotros debemos de hacer lo mismo hoy día. Mira, si tú crees que yo no soy humano y falible, estás realmente equivocado. Porque yo estudio la palabra y trato de traer la palabra de Dios todos los domingos, pero soy humano y también yo voy a tener errores. Y es necesario que gente venga detrás de mí y examine lo que yo diga según la palabra de Dios. Y Jim, el que predica en el campus de Cinco Ranch, y yo nos reunimos cada mes. Y cada mes criticamos el sermón del otro. Yo oigo los sermones de Jim y yo le digo, hey, tú dijiste esto y esto no es verdad. No, yo nunca, mira, aquí está, velo. No me di cuenta. Y él me dice, y cada vez cuando criticamos el uno el mensaje al otro, cada vez estamos encontrando cosas donde podemos ser mejores como pastores. Y eso es importante para nosotros, igual para ustedes, porque no importa lo que diga el pastor del púlpito, lo que importa es la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo único que no es falible, que no es erróneo, que no se equivoca, ¿no? Entonces esto es lo que debemos de estar estudiando. Entonces, hoy día vamos a hablar del dicho, quizás lo has oído, sé fiel a ti mismo. ¿Lo han escuchado alguna vez? No es un dicho muy popular en español, pero en inglés lo dicen a menudo. Sé fiel a ti mismo. ¿De dónde viene eso? Pues la realidad viene de el autor Shakespeare.
¿Conocen quién es Shakespeare? Él escribió una obra que se llamaba Hamlet. Yo no lo he leído, si soy honesto. Nunca lo he leído. Yo crecí en Chile, entonces nunca tuve clases de inglés. Cuando volví a la universidad, yo soy muy bueno para tomar pruebas, ¿no? Entonces, cuando volví a la universidad, en vez de tomar clases de inglés, hay pruebas que uno puede tomar para, si tiene conocimiento de las cosas y pasa la prueba, no tiene que tomar la clase. Yo nunca habiendo tenido una clase en inglés, fui y tomé la prueba y como soy bueno para las pruebas, pasé. Entonces no tuve que tomar clase de inglés en la universidad tampoco. Entonces yo nunca he leído Shakespeare. Con solo leer en inglés o leer cualquier cosa me cuesta mucho, mucho menos leer Shakespeare, que es un inglés anticuado, ¿no? Pero Shakespeare escribió una obra que se llamaba Hamlet. Y hicieron una película cuando yo era joven. Y yo vi la película. Y me interesó un poquito más. Me interesó mucho más que Romeo y Juliet. Pero en Hamlet, en el acto número 1, en la escena número 3 de Hamlet, Polonio ofrece el siguiente consejo a su hijo Laertes antes de que éste parte hacia Francia. Y le dice, y sobre todo esto, sé fiel a ti mismo. Y de ellos se seguirá tan inevitablemente como la noche al día, que no podrás ser falso con ningún hombre. Sé fiel a ti mismo. Ese dicho es muy popular aquí en Estados Unidos hoy día. Nosotros no lo decimos así, sé fiel a ti mismo. Nosotros lo decimos así. Tú preocúpate de tu propia realidad o verdad. Tú sé fiel a quien sientes que eres. No importa la biología más en este país, la ciencia, ¿no? Tú puedes ser quien quieres ser. Si tú quieres ser un gato, eres un gato. Y nadie te puede decir lo contrario. Y si te dicen lo contrario aquí en este país, es porque son comunistas. No. Pero así es como el sentido, ¿no? En este país. ¿Cómo se llama? Charlie Kirk. Lo mataron porque él declaraba la verdad y había mucha gente que fueron ofendidos no por lo que decía él, sino por la verdad. En este país, esta generación de hoy día cree que ser fiel a sí mismo es más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué es el significado en la obra de Shakespeare? Si eres honesto contigo mismo y vives conforme a tus propios valores, serás por naturaleza honesto y auténtico con los demás. La ironía de todo esto es que en la obra de Shakespeare, Polonio es un personaje que es un hipócrita y no tiene nada de integridad. Sin embargo, hoy día en este país, las palabras de este carácter han pasado a ser algo que nosotros tomamos como verdad, como realidad, que ser fiel a ti mismo es lo más importante. Este dicho es casi correcto, ser fiel a ti mismo. Sí es correcto y bíblico ser honesto con uno mismo. Eso es lo que dice los Salmos 51. Y que debemos de mantener la integridad personal. Eso lo dice Proverbios 11, 20 y 28. Sin embargo, dicha integridad debe fundamentarse en Dios y en su palabra y no en el propio yo. Sí es importante que yo sea honesto conmigo mismo. ¿Quién soy? Y cuáles son las luchas que tengo y ese tipo de cosas. Pero esa honestidad conmigo mismo no es lo que dicta quién soy, sino la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es lo que dicta quién yo soy. Entonces yo debo de ser honesto conmigo mismo. ¿Cuáles son mis luchas? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles son mis quereres? Pero todo eso debo de someterlo a mi Creador, que me creó con un propósito. Entonces lo incorrecto de este dicho es que esto, quien yo soy, por encima de todo es lo que vale. Eso no es realidad. Existen principios mucho más importantes que el propio yo. Por ejemplo, Dios es supremo, no yo.
si yo tomo esa manera de pensar que yo puedo crear mi propia realidad, ¿dónde termina eso? Si yo he nacido como un hombre, pero yo digo, no, me siento más como mujer, entonces yo soy mujer. El problema con eso es que no es real. La biología dice lo contrario. Y tú dices, o el mundo dice, no, pero Jeff, es que tú puedes ser quien quieres ser. Ok, llevemos esa lógica hacia su final. ¿Qué pasa cuando conozco a alguien que tiene un querer de matar a las personas? Un asesino, un psicópata. Y dice, no, yo tengo el derecho de matar a quien quiera. Ninguno de nosotros hoy día diríamos que él tiene el derecho de crear su propia realidad, que él puede vivir según sus propios quereres. Esa lógica o ese pensamiento no tiene lógica. Si lo llevamos a su final, lleva a la destrucción. No, la realidad, lo que es verdaderamente correcto, es que por encima de todo, debo de ser fiel a Dios más que a mí mismo. Y ese es el primer espacio ahí en sus notas. Lo que es totalmente correcto es esto. Por encima de todo, sé fiel a Dios. Entrega tu primera y más alta lealtad a Dios y solo a Dios. Para lograrlo debes morir a ti mismo, y cuando pierdes tu vida es entonces cuando hallas tu verdadera vida. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo hallar la vida según la palabra de Dios? En Lucas capítulo 9 dice que para hallar tu vida debes de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. Si tienen su Biblia, ábranlo a Mateo capítulo 9, leámoslo ahora mismo, veamos lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 9, voy a leer los versículos 18 al 25. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús le mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué significa negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo? Pues eso es lo que queremos descubrir hoy para vivir en la realidad que Dios ha creado. Yo veo tres cosas importantes para nosotros aprender de lo que acabamos de leer. Número 1, seguir a Jesús significa seguirlo donde quiera que Él diga que vayamos. Es el espacio para el número 1. Donde quiera que Él diga que vayamos. Si saltamos al versículo 57 y 58 de este capítulo 9 de Lucas, dice lo siguiente. Mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos un escriba que quería venir y quería seguir a Cristo. Señor, yo quiero seguirte, quiero ser uno de tus discípulos. Y Jesucristo le va a responder, ok, deja todo y sígame.
Y la Biblia nos va a enseñar que este escriba se va triste en vez de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que Jesús le pidió era que le siguiera a Él, no importa donde quiera que fuera. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues yo soy vagabundo, no tengo casa. Ven conmigo. Ay, es que Dios, no. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso todos los días? Cristo, tú eres mi Cristo, tú eres mi Señor. Ok, quiero que vayas, quiero que dejes tu país lindo y vayas a ese país de Estados Unidos tan arrogante. Y no puedes, no vas a ir a las montañas, no vas a ir a los lagos, no, vas a ir a Houston. ¿Cómo se dice en español? El armpit, ¿cómo se dice? La vacila. Ya. La vacila de Estados Unidos. Axila. La axila de Estados Unidos. Ese es Houston. Todos ustedes lo saben. Sales de la casa, acabas de duchar, te preparaste para venir a la iglesia esta mañana, saliste de la casa y en simplemente llegar al auto ya estabas sudando. Para seguir a Cristo debemos de tener el rendimiento de seguirle a Él donde quiera que Él quiera llevarnos. Eso es lo contrario de ser fiel a mis propios quereres. Yo crecí en Chile, donde no importaba dónde estabas en el país, estabas a 1 hora de los Andes, las montañas, o 1 hora de la costa. Y de venir de ahí a Houston, por favor. Yo prefiero estar ahí. Pero más que eso, yo quiero estar donde Cristo quiere que yo vaya. Porque no hay mejor lugar donde estar que en las intenciones y los quereres de Dios, más que mis propios quereres. Porque los quereres del ser humano son falsos. Vienen de la naturaleza pecaminosa. Y Dios quiere redimir nuestros quereres. Entonces, cuando rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, Él empieza a cambiar mis quereres a los suyos. Y eso debería de ser nuestra oración. Mateo nos dice que este hombre que encontramos aquí en Lucas capítulo 9, Mateo en capítulo 8 dice que los escribas eran lo equivalente moderno de un alto funcionario religioso o de un abogado acaulado. Este escriba, Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, está bien, por cierto, sé que tú eres muy alto en la sociedad, bien económicamente, pero yo no tengo casa, así que vamos. Y el escriba no responde, se queda en silencio absoluto. Este escriba no estaba dispuesto a seguir a Jesús si Jesús no tenía hogar. Wow. No estaba verdaderamente dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que fuera. Él quería seguir a Jesús siempre y cuando le beneficiaba a Él. Hay otra palabra para decir eso, y eso es el evangelio de la prosperidad. ¿Sientes que Dios te está llamando a hacer o a ir a algún lugar en tu vida que quizás no quieres ir? Si eso es el caso, haz esta declaración en oración. Jesucristo, te seguiré a donde quiera que tú quieras que vaya. Ya sea al campo misionero, en el extranjero, en mi propio hogar, en el lugar del trabajo, en la escuela, donde quieras que tú vayas, Señor, yo iré. Pongo a mis hijos, mis nietos, mis abuelos, mis padres en tus manos y te seguiré donde quieras llevarnos. ¿O memorizarías Lucas capítulo 9, 23 esta mañana?
seguir a Jesús de tal manera que quedes cubierto del polvo de tu rabí. Eso es un dicho judío, porque en los días cuando estaban escribiendo esto, la palabra de Dios, no habían muchos caminos específicos, no había caminos de concreto. Algunos caminos romanos habían de piedra, pero la mayoría de los senderos en esos días eran de polvo o de tierra. Yo me acuerdo creciendo en Chile, habían algunas carreteras o en las ciudades habían calles, pero apenas salías de las ciudades, la mayoría de los caminos eran de tierra. Y siempre cuando era niño, siempre salíamos con los misioneros, con otras familias misioneros, en general, específicamente en los veranos salíamos a acampar, ¿no? a descubrir Chile. Y siempre cuando salíamos, me acuerdo reuniendo con las otras familias y los padres, mi padre junto con los otros padres, empezaban, ¿no? ¿Y qué estaban decidiendo? ¿Quién iba a ser el primer carro que iba? Porque si tú venías en los carros por detrás, apenas llegabas a tu destinación, no solo la parte afuera del auto estaba lleno de polvo, sino dentro del auto también entraba el polvo y estabas comiendo polvo después de unas horas caminando en calles de tierra, ¿no? Este es el metáforo que se utiliza aquí, un dicho judío. Camina en el sendero de tu rabí, tu profesor, el que te está discipulando. El dicho es este, que quede en ti el polvo de tu profesor. En otras palabras, que camines tan cercano a la persona que te está discipulando que el polvo que levantan sus pies caiga sobre ti. Y ese es el dicho que utilizan los judíos y que sea verdad de nosotros. Que nosotros estemos caminando paso en paso tan cerca a Jesucristo y a su palabra que el polvo que levanta Jesucristo caiga sobre mí. ¿No? Ese es el metáforo ahí. Sigamos a Jesucristo donde quiera que Él quiera que vayamos. Lo segundo que yo veo es que seguir a Jesucristo significa seguirlo cuando quiera que Él diga que le sigamos. En las prácticas judías del primer siglo, un cuerpo se depositaba en la tumba durante aproximadamente un año para que se descompusiera el cuerpo. Una vez transcurrido este tiempo, la familia regresaba y entraba al sarcófago y tomaban los huesos de sus seres queridos que quedaban y los ponían en una caja ossuario. Y ahí enterraban la caja ossuario. Es probablemente que este hombre estuviera pidiendo esperar un año antes. Este escribe cuando Cristo él le dice a Cristo, yo quiero seguirte donde quiera que vayas. Y Cristo dice, pues no tengo casa. Después el escriba dice, sí, pero mis padres están ancianos y están que se mueran. Deja un tiempo y deja arreglar esa situación y de ahí te sigo. En otras palabras, no solo no quería seguir a Cristo en ese instante porque Cristo no tenía hogar, no quería seguir a Cristo porque probablemente sus padres o ya habían muerto o estaban que morían y él quería esperar un año para poder entrar al sarcófago, tomar sus huesos y ponerlos en una caja de ossuario como es costumbre. En otras palabras, no solo quería seguir a Cristo porque no tenía hogar, también no quería abandonar las costumbres de su cultura para seguir a Cristo. Y es necesario que tú y yo no solo sigamos a Cristo donde quiera que Él quiere que vayamos, es necesario que tú y yo que lo hagamos cuando Él quiere que vayamos. Si tú estás esperando a que tú estés listo para seguir a Cristo, ¿saben lo que va a pasar? Nunca estarás listo. Dios, yo te seguiré apenas gane suficiente dinero para retirarme y de ahí te doy todo mi tiempo. ¿Saben lo que
pasa cuando digamos eso? El enemigo está escuchando y dice, ok, entonces yo nunca dejaré que él gane suficiente dinero para retirarse. Y así él nunca dará su tiempo, su vida para las cosas de Cristo. Es una invitación al enemigo que interrumpa mis deseos para que no siga a Cristo. No, cuando Cristo diga, vamos, nosotros debemos de estar dispuestos a ir donde Él quiera y debemos de estar dispuestos a ir cuando Él quiera. Me encanta lo que dice Kyle Edelman en esta interacción entre Cristo y este escriba. En la invitación que Jesús nos hace para seguirlo, hay una fecha límite de conformación de asistencia. Y esta dice, hoy. La palabra mañana no existe en el vocabulario del Espíritu Santo. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, se refiere a este momento, este instante, precisamente ahora, y se refiere a hoy. Hebreos 3:15 dice, hoy si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy. Si Cristo te está llamando a algo, a ir a algún lugar o a hacer algo, no esperes. Porque decirle a Cristo, sí, lo haré, y colocas condiciones al lado de eso, ya le estás diciendo no. ¿Aplicarías la aplicación número 2 hoy día? Dirías, Jesús, confieso que he estado posponiendo la alarma en mi relación contigo. Lo siento, me arrepiento. Por el poder de ti, hoy, y ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Diré sí, creeré en ti y seguiré a donde quiera que vayas. Hoy diré sí a hacer pública mi fe, inscribiéndome para ser bautizado. O diré sí al poner fin a este pecado habitual y recurrente en mi vida y lo confesaré y lo diré a alguien, a un ser querido que camina con Cristo para que me mantenga en responsabilidad. Hoy diré sí al servir a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, compañeros en el trabajo, la familia de la iglesia, de alguna manera. Hoy diré sí al compartir mi fe con los que no conocen a Cristo que están en mi vida. O diré sí a ir a ese viaje misionero. O diré sí a comenzar a dar conforme a los principios bíblicos. O diré sí a obedecer al impulso del Espíritu Santo. O diré sí a negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día y seguir a Jesucristo. O quizás tú tienes otro que Dios te está llamando a hacer. Tome un minuto y dígale sí a Dios. No esperes más. No espere a que haga sentido. No espere a que Dios arregle todas las cosas para que... No, camina por fe. Ve con Cristo donde quiera Él llevarte y ve con Cristo cuando quiere llevarte. No le des condiciones a Cristo. Que tu sí sea un sí y siempre sea sí con Cristo. Y lo tercero que yo veo es que seguir a Jesucristo significa seguirlo en lo que sea que Él pida que dejemos atrás. No se puede arar un campo con eficacia si está mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Esto es un dicho que la mayoría de nosotros quizás, no practicamos hoy día, porque yo no conozco ninguno de ustedes que obra en el campo hoy día. Pero todos nosotros, o la mayoría de nosotros, recordamos cómo es eso, especialmente si venimos de países latinoamericanos, ¿no? Yo me acuerdo en Chile, todos los días manejando de un lugar a otro, siempre cuando salía de la ciudad, estaba en el campo lleno de bueyes arando el campo, ¿no? Y cuando era niño me impresionaban mucho los bueyes, tenían tanta fuerza y podían hacer todo tipo de cosas. Pero cualquier persona que arra el campo te dirá, no puedes mirar hacia atrás porque tus filas que estás arando van por todos lados. No, tú tienes que mirar hacia adelante
Y tú tienes que guiar al buey, porque los bueyes sin guía irán por todos lados. Entonces tú tienes que guiar mirando hacia adelante, y ese es el contexto aquí para nosotros. Nosotros debemos de mantener los ojos firmemente puestos sobre Jesucristo. No sobre la meta del final. No, mantén los ojos sobre Cristo. Yo me acuerdo hace muchos años, sí fueron muchos años, y esto les va a decir qué tan viejo soy yo. Antes de que existía toda esta cultura de televisión que nosotros hoy día llamamos televisión real, o todos estos canales realistas, no como Survivor o estos que son populares hoy día. El primer programa de televisión que era vida real, que empezó toda esta cultura, se llamaba Ultimate Race, la carrera última. Y te ponías con equipos de 4 personas y la carrera tomaba 10 días y iban a un país, por ejemplo, y en equipos de 4, cuando empezaba la carrera, no terminaba la carrera hasta que tú pasabas la meta final. Pero para terminar la carrera tenías que subir montañas, tenías que bajar por precipicios, tenías que nadar por ríos con agua corriente, tenías que pasar por océanos, todo tipo de cosas. Estamos hablando de 100, 200 kilómetros. Y en estas carreras, para ganar al final, tenías que cruzar la meta con tu equipo de 4 personas con quien empezaste la carrera. Si alguien se lastimaba, era el fin de tu carrera. Y era algo muy interesante para ver. Y eran tan profesionales estos que hacían estas carreras que empujaban sus cuerpos a sus límites. No dormían por 4 o 6 días. Dormían 15 minutos al día, algo así. Y en los primeros 2 días empezaban 100, 200 equipos. Pero ya como el día 3, como 72 horas, empezaban a caer los equipos porque se lastimaba a alguien, no podían seguir, qué sé yo. Una de las cosas que siempre pasaba con los equipos que ganaban eran que cada persona del equipo tenía experiencia con alguna de las cosas. Subir montañas, escalar montañas, uno era profesional en eso, otro era profesional en navegar el océano, otro era profesional en correr y este tipo de cosas. Y los equipos que ganaban, no solo los equipos que ganaban, de 100 equipos terminaban como 9. Pero los 9 que terminaban siempre hacían lo mismo. Cada vez que llegaban a una etapa de la carrera, ponían al que tenía más experiencia en esa etapa como el líder. Y los otros 3, su único deber era seguir al líder. Entonces, si yo tenía experiencia en escalar precipicios y montañas, y ahora teníamos que escalar esta montaña, yo pasaba a ser el líder, y los otros 3 seguían lo que yo hacía y decía sin cuestionar. Y todo equipo que tenía problemas con hacer eso, nunca terminaba. Los únicos equipos que terminaban la carrera eran los que sabían seguir al que tenía experiencia con esa etapa de la carrera. Y es lo mismo con Cristo. Nosotros tenemos un Señor que lo sabe todo. Él es el experto en todo. Y nuestro deber no es darle consejo a Él. Nuestro deber es someternos, ponernos detrás de Él y seguirle a Él donde quiera y lo que quiera que Él haga sin cuestionar. Porque apenas empezamos a cuestionar, empecemos a dudar, empezamos a perder la carrera. No,
Tú y yo debemos de seguir a Cristo en lo que sea que Él pide que dejamos. No mires hacia atrás. Tu pasado es el pasado. Siga al Señor, porque donde Él nos lleva, termina en el cielo. ¿No? El problema con la respuesta de este hombre a Jesucristo es la palabra, Señor, te seguiré, pero ¿dónde vamos a vivir? Señor, te seguiré, pero déjame enterrar a mis padres primero. Señor, te seguiré, pero ¿a dónde vamos? No. Debemos seguir a Cristo donde sea, cuando sea, en lo que sea. En Génesis capítulo 2 vemos a Abraham y Dios le dice, Abraham, quiero que vayas a un lugar ajeno donde no sabes dónde vamos, no sabes quiénes viven ahí, pero si me sigues a mí, haré de ti una gran nación. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Sara, empaca porque vamos. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Cómo no sabes? Dios me lo dijo. ¿Y quién es este Dios? Él dijo que era Dios. ¿Cuándo llegaremos? No sé. Pero empaca todos los animales, todos los niños, todos los siervos. Vamos a dejar nuestra riqueza aquí y nos vamos. Ese es el tipo de rendimiento que Dios quiere de nosotros. Interesantemente, Cristo no había venido, no había muerto todavía, pero la Biblia dice que se le fue dado a Abraham como crédito para salvación su fe. Y Abraham es el único en la Biblia quien es nombrado como amigo de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque él decidió seguir a Cristo sin saber a dónde iban, cuándo llegarían y qué harían cuando llegaran. Dios dijo, vamos, y él dice, listo. Pregúntate a ti mismo esta mañana, ¿cuál es mi lo que sea? ¿Hay algo en mi vida que no he estado dispuesto a llevar conmigo bajo las aguas del bautismo? Eso es un dicho. ¿Hay algo en mi vida que no he sido dispuesto a enterrar con mi vida antigua y resucitar dejando todo eso atrás para seguir a Cristo como nueva creación? La gran aplicación para nosotros hoy día es esto. ¿Orarías esta oración? Jesús, elijo seguirte desde este día en adelante, donde quiera, cuando quiera y en lo que sea. Deposito mi plena confianza en la muerte resucitoria en la cruz que hiciste por mí y en tu resurrección. Y de entre los muertos para perdonar mis pecados y para darme vida nueva ahora y vida eterna en el cielo. Por favor, lléname con tu espíritu y dame el poder para vivir conforme a esta declaración. Y seguirte donde quiera que me guíes, cuando quiera que me guíes y en lo que sea que tú quieras. Renuncio al control total de mi vida, de mis ambiciones, de mi familia, de mis posiciones y de todo lo que tengo. Cúbreme con el polvo de tus pasos. Por favor, muéstrame cuál es mi siguiente paso contigo.